Bien, ya estamos en el aire. Más bien, gracias por estar presentes el día de hoy. Gracias a la Asociación de Americanistas de Cataluña y también a David y toda la compañía de doctorados y estudiantes de historia y carreras afines que están auspiciando precisamente estos encuentros virtuales. ¿Sí? Vamos, un minuto, sí, un minuto. Voy Vamos a esperar un minuto para ver si se siguen conectando y comienzo con la intervención. Me eh, parece que todo está bien, ¿no? Ahora sí, he subido casi todo el volumen. Creo que no tengo ningún tipo de inconvenientes por ahora. ¿Sí? Ah, ya, bien. Sí, gracias David. Gracias por la invitación también. Sí, gracias a todos ustedes. ¿Sí? Y gracias a los que se están conectando. Bien, voy a compartir esto y comenzamos, ¿ok? Vamos a compartir. Más bien es importante la labor que están haciendo ustedes y muchos grupos, ¿no?, a lo largo de esta pandemia que ha comenzado y ha afectado a todo el planeta. Es interesante el trabajo que vienen haciendo y obviamente es fundamental en estos tiempos de pandemia. Aquí en Lima son las 13 horas y allá en España son las 20 horas que hemos empezado. Más bien, gracias otra vez y vamos a empezar en un minuto. Sí, en un minuto creo que puedo ya comenzar con la charla que tenemos preparada sobre no una, sino muchas independencias, ¿no? El concepto político de independencia en la prensa de Lima y Buenos Aires, una especie de historia comparada e historia conectada. Esto relacionado también a lo que tiene que ver con tratar de dejar de lado las historias solamente nacionales para abarcar las historias también binacionales y las historias más amplias, ¿no?, continentales, ¿no? Y no solamente vistos desde América, también en cierta manera vistos también desde la península, ¿no?, desde España, desde Europa, ¿ok? Entonces, a ver, listo. Gracias. Más bien vamos a empezar ya. Parece que ya es hora. Más bien gracias a todos los que se están conectando. Bien, como les decía, ¿no? Gracias otra vez a la eh, Asociación Americana de Cataluña, esa Asociación Americanista de Cataluña, por haberme invitado a dar la charla, esta charla de 30 minutos y después vendrán algunas preguntas quizás de parte de ustedes a través ¿no?, del Facebook Live y lo podremos contestar. Primero me presento, mi nombre es Daniel Morán, yo soy historiador formado en la Universidad de San Marcos en Lima, donde hice la licenciatura. Además, estudié la maestría del 2009-2010 en la Universidad Nacional de General San Martín en Buenos Aires y realicé el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, terminando el 2017, precisamente en agosto de 2017, y ahora estoy en Lima. Soy docente investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola y también docente investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, he escrito, mi especialidad es los medios de comunicación en los tiempos de las guerras de independencia. Precisamente lo que les vengo a presentar, y ahora sí comienzo a presentar el día de hoy, tiene que ver con esto lo que nosotros llamamos una etapa de crisis, una etapa clave después de la invasión de Napoleón a España, el año de 1808. Esto marca en la historiografía iberoamericana, marca todo un contexto para poder analizar mejor lo que llamaríamos nosotros los procesos de las independencias y el surgimiento de lo que también llamaríamos nosotros los estados nacionales, la formación de los estados
que conocemos nosotros actualmente, ¿no? Obviamente el virreinato peruano había sido fragmentado en el siglo XVIII por las reformas borbónicas, vinculado esto al virreinato, naciendo el virreinato de Nueva Granada y después el virreinato del Río de la Plata. Pero eso no es el tema de estos momentos. Lo único que hacía referencia era precisamente que una coyuntura de crisis permite analizar determinados discursos y comportamientos de los seres humanos. En este caso nosotros vamos a analizar una coyuntura precisa, y esa coyuntura precisa tiene que ver con 1808, mayo de 1810 hasta julio de 1816. La Revolución de Mayo, que da inicio a la Revolución bonaerense o rioplatense, hasta que termina esta revolución para dar paso a la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816. En este periodo se da una serie de acontecimientos fundamentales. Por ejemplo, el Alto Perú es fundamental para poder entender los intereses, los momentos álgidos, los momentos en donde las fuerzas revolucionarias del Río de la Plata y las fuerzas revolucionarias monárquicas españolas desde Lima, con financiamiento del Tribunal de Consulado de Lima, con el virrey Abascal, fundamental porque estas fuerzas van a chocar en el Alto Perú, ¿no? En lo que hoy conocemos como Bolivia. Entonces, esta guerra se va a librar entre 1810, 11, 1815, 16. En ese periodo es donde yo me sitúo para poder analizar precisamente qué es lo que dicen los periódicos de Lima y los periódicos de Buenos Aires sobre toda esa etapa de acontecimientos que se van dando. Todas estas escenario de guerra, para analizar un concepto en forma específica. Este concepto en forma específica es el concepto de independencia, que está de la mano del concepto de revolución, que está de la mano del concepto pueblos, de la mano del concepto de ciudadano, de la mano también del concepto de patriota. No es que los conceptos están dispersos, sino están inmersos en un discurso político y eso deviene de intereses políticos de los diferentes actores que van navegando por este mar incierto que fue este periodo de crisis, este periodo, lo que nosotros llamamos como el periodo de las Cortes de Cádiz. Primeramente quiero empezar con un primer punto que es la historiografía rápidamente, en unos 4 o 5 minutos. A ver, si nosotros vamos a la historiografía, en la historiografía para analizar estos temas de forma puntual tenemos ese impresionante diccionario que elaboró el 2009, después del 2014, bajo la dirección de Javier Fernández Sebastián, la historia de los conceptos políticos, ¿no? Fundamental para entender. Pero si nosotros nos queremos situar a nivel tanto de Perú y tanto de Argentina, lo que hoy es Perú y hoy es Argentina, tenemos dos grandes compilaciones, ¿no? La compilación hecha por Noemí Goldman, ¿sí? Por Noemí Goldman, sobre los conceptos políticos en el Río de la Plata, fundamental para entender los diferentes conceptos. Y el otro libro fundamental es el libro también de, que lo tengo por acá, a ver, sí, vamos a ir mostrando, y aquí tengo acá, ese es el libro de Noemí Goldman, que les decía, ¿sí? El libro Lenguaje y Revolución, precisamente, por Editorial Prometeo, libro fundamental para entender precisamente los conceptos, ¿no? Libro publicado el 2008, pero hoy tuvo una segunda edición. Y el otro texto que ha salido publicado, que ha juntado solamente el caso del Perú, es el texto que ha sido editado por Cristóbal Aljovín y Marcel Velázquez, ¿no? El concepto, las voces de la modernidad, ¿no? 20 conceptos que están inmersos allí. Sí se trabajan. O sea, el concepto de independencia es trabajado. En el caso de Argentina es trabajado precisamente por los historiadores que están bajo el mando de Noemí Goldman. Y el concepto también de independencia, y el concepto de independencia también es trabajado por los historiadores que están ¿no? comandados en este caso en el libro Voces de la Modernidad por Cristóbal Aljovín y Marcel Velázquez. Y abarca un tiempo cronológico más grande,
casi una centuria, ¿no? 1750, 1850, 1870 en promedio, como lo abarcó el diccionario de Javier Fernández Sebastián. En mi caso, en forma específica, nosotros lo que vamos a hacer es, yo no hago necesariamente una historia de los conceptos políticos, sino lo que hago es fundamentalmente ver los usos políticos del concepto. Y los usos políticos del concepto en base a qué o a través de qué, en base a una coyuntura de guerra. Es decir, en una coyuntura en donde los intereses están en juego, en una coyuntura en donde los seres humanos, los diferentes grupos sociales, están constantemente en la incertidumbre, están tratando de mantener sus privilegios, y otros grupos que no tienen están tratando también de sobrevivir, es fundamental entender qué es lo que están diciendo o qué es lo que se les está transmitiendo. En ese sentido, las investigaciones que yo he venido realizando sobre tres conceptos de forma específica, que es el concepto de independencia, que voy a ver a continuación, el concepto de revolución y el concepto de pueblos, en singular y en plural, lo meto dentro de esa idea, dentro de esa idea de entender el concepto y los usos políticos, coyunturales e interesados que los diferentes grupos de poder y grupos ilustrados, incluso los sectores populares, usan de ese concepto, de qué manera lo van a usar en una coyuntura precisa. En esta oportunidad, lo que voy a hacer yo en esta oportunidad es precisamente analizar ese concepto en esta coyuntura precisa de 1810 hasta 1816. ¿Ah? En esta coyuntura, ya entrando a la base de donde me he trabajado precisamente esto, tiene que ver con los periódicos de Lima y de Buenos Aires. En Lima aproximadamente son 15 a 16 periódicos y en Buenos Aires en promedio son también 13, 14 periódicos. Un promedio de 28 a 30 periódicos que se está trabajando en esta coyuntura. ¿Okay? Estos periódicos no son periódicos que solamente informan sobre Buenos Aires y solamente informan sobre Lima, sino se ha tejido toda una red de circulación de la información. Periódicos de Lima se leen en Buenos Aires y periódicos de Buenos Aires se leen en el Alto Perú, porque el Alto Perú no tiene en estos momentos imprenta. Entonces hay que entender eso. Entonces se produce lo que yo llamo una revolución del impreso. No solamente están las gacetas oficiales, sino aparte de las gacetas están los periódicos también apoyados por el poder político, por las administraciones, pero también están, en cierta manera, los periódicos auspiciados por instituciones anexas o otras instituciones. En ese sentido, yo me he basado en estos casi 30 periódicos y en esos 30 periódicos he ido buscando a través del año de 1810 al año de 1816 cuál es el significado y el uso político que le dan estos periódicos y quienes escriben, los escritores públicos, panfletistas, gaceteros, etcétera, que escriben en estos periódicos y que circulan por una amplia red de comunicación, grandes arterias de comunicación que rompen muchas veces las fronteras, ¿no? Las fronteras imaginarias de los virreinatos en esa coyuntura. Y hasta el día de hoy rompen las barreras de los países como estamos viviendo el día de hoy esta etapa de pandemia. Bien, entonces, yendo a ese punto, me voy a centrar en que este concepto de independencia, por eso he llamado a esta charla no una, sino muchas independencias, en el sentido de que este uso político y el significado político y la atribución que se le da a este concepto no tiene una sola definición. La independencia es esto, ¿no? Sino la independencia, si no fueron muchas independencias. Esto denota también que en una coyuntura de crisis, los grupos que participan o están en ese momento disputando el poder o la legitimidad política tienen diferentes maneras de pensar, tienen diferentes maneras de ver el mundo, de ver la guerra,
de ver el momento revolucionario. Tanto realistas como revolucionarios están en esa coyuntura jugándose su propio pellejo, su propia vida, su propia existencia. Entonces, aquí me recuerda algo que señalaba precisamente el historiador de la República, Jorge Basadre, que en una situación de crisis, como fue la guerra con Chile, por ejemplo, nos ayuda a ver precisamente qué cosa, a ver los problemas transversales del país. Como hoy, la pandemia nos demuestra los grandes problemas transversales que tiene nuestro país. Entonces, desde mi punto de vista, yendo al pasado, 1810, 1816, me permite a mí, como historiador, analizar esta coyuntura, en el caso específico del concepto de independencia. Entonces vamos a analizar el concepto de independencia marcando tres momentos, que lo voy a hacer rápidamente, porque estamos ya en los primeros 11, 12 minutos. Entonces, en un primer momento, nosotros vamos a trabajar el concepto de independencia, tratando de ver cómo este concepto de independencia está relacionado como una forma de gobierno, se le entiende como una forma de gobierno. Y esa forma de gobierno también se le entiende a partir de la relación que que estas capitales en conflicto, que es Lima y Buenos Aires, se relacionan con España. ¿Cuál es la relación entre las capitales, Lima y Buenos Aires, y cómo Lima y Buenos Aires se relacionan con España también en el discurso? Hablamos en el discurso político. Entonces, es importante analizar esto, y dentro de este análisis de la guerra, existe lo que François Javier Guerra había denominado, ¿no?, para el caso de Nueva España, lo que es México, y para el caso también de España, la guerra de propaganda, ¿no?, como una forma para entender este surgimiento de la opinión pública. Nosotros, por ejemplo, hemos analizado para el caso del sur, para el caso de Sudamérica, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, una cita. ¿Ya? Yo les voy a compartir, terminando esta charla, voy a compartir el artículo que en amplitud, ¿no?, el amplitud del artículo sobre este concepto que yo trabajé, ¿ok?, que fue publicado en una revista colombiana, que después se los voy a pasar para los que estén interesados en poder ver en amplitud el trabajo. Por ejemplo, apenas producida la Revolución de Mayo en Buenos Aires en 1810, la Gaceta del Gobierno de Lima hace una cita, o sea, expresa un discurso político determinado. Dice allí, ¿no?, los habitantes de los dominios españoles de América se apresuran a estrechar los lazos que los unen con los de Europa y a consolidar con las protestas y demostraciones de su fidelidad y adhesión al gobierno legítimo los medios de sostener la gran causa de la libertad e independencia. La Gaceta de Lima, número 7, del 17 de noviembre de 1810. Entonces, nosotros entendemos que el concepto de libertad y el concepto de independencia para la Gaceta oficial del Virreinato peruano, en este caso, no es una separación, está más relacionado con los acontecimientos que están sucediendo ¿dónde? En España, en donde los españoles, ¿no?, están luchando, están buscando su propia independencia, pero de la invasión francesa. ¿Sí? Entonces, por allí es un primer punto de análisis para poder nosotros entender esto. Pero también la misma Gaceta de Lima, cuando habla del término de independencia, nos afirma precisamente, ¿no?, cuando habla ahora esta es la guerra de propaganda, cuando habla de lo que está pasando en Buenos Aires, en ese año de 1810 precisamente. En noviembre de 1810, la Gaceta de Lima habla sobre lo que está pasando en Buenos Aires y que nos dice, ¿no?, dice que esa junta ha formado un gobierno diabólico, ¿no?, es obra, nos dice, de la infernal máxima del terrorismo. Cita textual.
¿no? Un gobierno que no es legítimo como detestable, ¿no? Y así podemos ir leyendo nosotros determinadas maneras que digamos que esta Gaceta de Lima comienza a hablar sobre la Junta de Buenos Aires y comienza a hablar sobre lo que va pasando en España, cómo las comunicaciones se van dando en esta coyuntura, ¿ok? Pero nosotros también podemos entender, y cito acá la Gaceta, ¿no? En otro número dice: desde los primeros momentos de la aérea opinión de independencia de Buenos Aires, desde sus primeros criminales y opresivos pasos, fue instruida aquella capital, Lima, y sin perder de vista sus intenciones y deberes con la península, fijó su idea pródiga en Montevideo para socorrerla, ¿no? Están relacionando espacios, Montevideo, están relacionando espacios en España, están relacionando diferentes espacios y están haciendo una especie de catalogación en cierta forma, ¿ok? Y así, ¿no? O sea, la Gaceta de Lima lo que encuentra es, a través del término de independencia y de las características de los que se están alzando o las juntas que se van produciendo, trata en cierta manera de quitarle legitimidad. O sea, la idea es quitar legitimidad a esos revoltosos, esos terroristas, como dice en términos textuales del periódico de la Gaceta de Lima, ¿no? Incluso nos señalan en un manuscrito anónimo que circula el 1 de diciembre de 1810, señala esto, ¿no? Los nombres vagos de libertad e independencia fueron siempre sus armas favoritas, y con ellas han triunfado más bien de la invisibilidad que del valor de los pueblos. Este anónimo está también en contra de estos movimientos juntistas que se van dando en mayo de 1810 en Buenos Aires, en septiembre de 1810, por hablar solamente de la zona sur, en Santiago, por ejemplo, ¿no? Están en contra. Este es un anónimo que va circulando y que también habla de esto, ¿no? Y la Gaceta de Lima sigue así, ¿no? O sea, no solamente la Gaceta, sino la Gaceta de Lima publica sermones, reproduce sermones en sus páginas. Y esta publicación de sermones, en cierta manera, tiene un contenido bien interesante, ¿no? Porque ustedes saben que los sermones también se van a difundir a un grupo mucho más amplio, ¿no? Estos sermones van a ser disertados, ¿no? a sectores más amplios, como los sectores populares indígenas, ¿no? Andrés de Alarcón y Salazar, en el contexto de la derrota realista en la batalla de Suipacha, cuando los revolucionarios pueden ganar, habla lo siguiente, ¿no? Y se publica en un suplemento de la Gaceta de Lima, precisamente. Y con eso, cierro para pasar a lo que dice Buenos Aires, ¿no? Las Américas no pueden ni deben ser independientes, ni emanciparse para ser adoptadas por otra dominación. Por ejemplo, ¿no? Dice fundamental, o sea, él está por la unidad, no por la separación, ¿ya? Y así podemos nosotros ir leyendo fundamentalmente en la Gaceta de Lima y en la Gaceta de Buenos Aires como una especie de respuesta. Por eso a eso nosotros llamamos, a partir de octubre y noviembre de 1810, una guerra de las palabras, una guerra de propaganda entre estas dos gacetas. Estas dos gacetas van a discutir precisamente qué es el término de independencia para unos, qué es el término de independencia para otros. Quiero destacar esto para pasar a la segunda parte y rápidamente a la última parte. Este significado del concepto de independencia también se ve en periódicos, o sea, se reproduce en la Gaceta de Lima y también en la Gaceta de Buenos Aires, se reproducen en periódicos, el periódico el Español, se reproduce de Walker White, se reproduce también y habla precisamente del concepto de independencia, ¿no? Se habla, por ejemplo, del caso de Caracas. O sea, estamos hablando de Lima y Buenos Aires, pero se tiene información sobre Caracas. Y se dice, ¿no? El estandarte de la independencia se ha empezado a levantar en América, por ejemplo, ¿no? Dice, si viéramos empezar aquella revolución proclamando principios exagerados de libertad, teorías impracticables de igualdad, como de la Revolución Francesa, y acá metemos la parte de la Revolución Francesa, ¿no? Una Revolución Francesa que para la prensa de Lima es una revolución aciaga, funesta,
que deberíamos deshacer, ¿no? Que la época de la Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, para el caso de Lima y la prensa de Lima, quitan legitimidad a cualquier movimiento que quiera o que tenga como ejemplo a la Revolución Francesa. En el caso de Buenos Aires, de la prensa de Buenos Aires, si bien es cierto, hay una crítica a la Revolución Francesa, pero señala que no toda revolución es funesta, es negativa, sino que hay revoluciones que permiten cambios y estos cambios permiten un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una diferencia entre la prensa y el discurso político de Lima y el discurso político de Buenos Aires, ¿ya? Y acá podemos, hablar en cierta manera un poco más, pero quiero, por ejemplo, para el año de 1812, el periódico que va a ser difundido por Bernardo de Monteagudo, y ustedes lo conocen, ¿no? Martín Olibre va a señalar precisamente en el contexto de la celebración del segundo año de la Revolución de Mayo de 1812, va a señalar, ¿no? Ciudadanos de todas las clases, pueblo americano, jurar por la memoria de este día, por la sangre de nuestros mártires y por las tumbas de nuestros antepasados, no tener jamás sobre los labios otra expresión que la independencia, o el sepulcro, la libertad o la muerte. Es decir, el término de independencia tiene que ver con un opuesto. O buscas la independencia, buscas la libertad, o simplemente te vas al sepulcro o eres parte de la muerte. Esto lo decía Monteagudo en Martín Olibre en 1812, por ejemplo. Una cosa importante, y acá entro en la segunda parte ya en estos últimos minutos ya que me quedan, unos 8 o 10 minutos que voy a tomar, la independencia en las disputas políticas internas. ¿Qué quiere decir esto de la independencia, o entender el concepto de independencia en las disputas políticas internas? Es decir, el término independencia para la Gaceta de Lima, por ejemplo, o para la Gaceta de Buenos Aires y otros periódicos también, cuando hablan de una disidencia o cuando hablan de la independencia que los españoles están dando allá en España contra la invasión francesa, es buena. O las juntas que se forman allá para defender y derrotar a los franceses, está ok. Pero cuando se trata de formación de juntas de gobierno aquí en América, eso está mal. Hay una crítica allí. Y eso también va asociado con el término de independencia, ¿ya? Y este término de independencia también incluso muta y cambia de acuerdo a circunstancias. Perú, Revolución de Tacna de 1811 y 1813, Revolución de Huánuco de 1812, Revolución de Cusco de 1814-15. En esa coyuntura, el término de independencia para la gente o los grupos de poder que están en Lima, ¿no?, está vinculado más con los intereses que está pasando en España y no tanto con separarse de España. Pero en el caso de la prensa de Lima, cuando ve los acontecimientos y los movimientos rebeldes que se están dando en Huánuco, en Tacna, en Cusco, a ellos sí dicen que el término de independencia no aplica. Es una independencia sacrílega contra Dios, es una independencia contra el rey, es una independencia criminal. Y para eso usan políticamente el concepto para decir que ellos están tras las máximas de Napoleón, están tras las máximas de la Junta de Buenos Aires. Y para ello tratan de legitimar, quitarle legitimidad a través del discurso en ese proceso entre 1810 y 1816, ¿no? Entonces, allí es un punto importante, por eso que yo llamaba que el concepto de independencia yo lo estudio a partir de esas disputas políticas internas. Y no solamente, y esto ya hablando en esta última parte, no solamente esto lo entendemos para ver el caso de las disputas dentro del mismo virreinato peruano, sino dentro también de lo que sería ¿no?, las Provincias Unidas de Río de la Plata, ¿no? Córdoba, por ejemplo, contra Buenos Aires, Montevideo contra Buenos Aires,
O sea, dentro de la propia Junta Revolucionaria de Buenos Aires también hay disputas o disidencias internas. Y aquí se mide también cómo el concepto es entendido por cada uno de estos grupos. Al final se impone Buenos Aires, ¿no? Obviamente, en esos años, ¿no? Y cómo Buenos Aires llega a imponerse y a llegar a disputar el poder en lo que se llama el Alto Perú, la guerra en el Alto Perú, ¿no? Por eso que Roca decía, por ejemplo, ni con Lima ni con Buenos Aires, ¿sí o no? Y me parece que también Cusco, Tacna, Huánuco podrían decir, ¿no? Ni con Lima ni con nadie, ¿no? O sea, no había, y acá tomamos un poco la historiografía, no había un interés tanto por separarse de España necesariamente, ¿no? Se habla por eso más de un proceso, un periodo de autonomismo, ¿ya? Entonces por ahí nos está acompañando un amiguito por ahí. Y acá podemos seguir hablando, pero ya me quedo con el tiempo, ¿ya? Quiero aprovechar estos últimos 6 minutos más o menos que me quedan. Hablar de un tercer punto que podemos nosotros trabajar, el concepto de independencia, ¿no? Este contraste del concepto. Este contraste cuando para unos la independencia es una independencia soñada y para otros es una independencia absoluta, o para otros es una independencia que sí tiene legitimidad y para unos es una independencia criminal, ¿no? Entonces, para eso nosotros hemos recurrido, por ejemplo, a algunos documentos también del Archivo Obispal de Lima, por ejemplo, y algunos sermones también en el caso de Buenos Aires. Quiero leer esto y con esto vamos cerrando ya. Por ejemplo, el obispo de Arequipa, Luis Gonzaga de la Encina, afirmaría en 1811 las tramas y las ardillas del emperador de Francia, ¿sí o no? Había ido difundiendo, y la idea era alucinar a los incautos. Señalaba esto en forma textual, ¿ya? La especiosa promesa de la independencia, de una independencia imaginada y perjudicial, ¿no? Y lo que es más, es una independencia, dice el obispo de Arequipa, más afrentosa y criminal en las circunstancias presentes, de una independencia cuya imposibilidad, cuya ilusión y cuyos perjuicios están bien probados por razones y cálculos políticos. Es decir, desde el poder religioso se está difundiendo, ¿no? Porque esto de acá este fragmento es un manuscrito, ¿no? Que después fue difundido, ¿no? No tengo si ese manuscrito fue impreso, pero sí tengo que es un manuscrito que va a ser muy comentado en la época, ¿ya? Entonces por ahí podemos ver, ¿no? Que el concepto de independencia para los de Lima y Arequipa son una independencia perjudicial, criminal, afrentosa, etc., ¿no? Como el poder político, el poder religioso se mete en lo político. Ya lo había dicho Víctor Peralta Ruiz, cuando pasamos de 1810 a 1816, hay una revolución del impreso en el sentido de que el contenido o el discurso político de contenido religioso va decayendo y sube el contenido político fundamentalmente, ¿no? Todo hay un proceso de politización de la población. O sea, la población se va politizando, van a comenzar a hablar de política, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, tenemos el mismo... se habla de una independencia, ¿no? Que está yendo en contra del dios de los ejércitos, ¿no? Y acá, ¿no? Se habla de la opinión de la independencia. Para el caso de la Gaceta de Buenos Aires, y con eso ya voy cerrando la idea y un par de minutos finales, en la Gaceta de Buenos Aires de 1811, más o menos en esa misma coyuntura, también tienen, ¿no? Lo siguiente, leo ya: sean vuestros brazos los fiadores de vuestra independencia. Vale más sacrificar nuestras vidas y nuestros bienes a la libertad de la patria, que reservarlos para despojos de vuestros opresores. Vale más combatir por la independencia de la nación que servir de víctimas a los caprichos de un tirano. La Gaceta de Buenos Aires del 21 de marzo del año 1811, ¿no? Entonces ahí vemos un poco la diferenciación que señalan, ¿no? Pero ambos recurren al gran poder que tiene la religión, ¿no? Al gran poder de la religión. Tanto los realistas como los revolucionarios
toman los preceptos religiosos para poder legitimar su propia acción en la lucha. Estamos hablando, y aquí podríamos seguir avanzando en mucho más, pero lo que quiero terminar yo, para redondear esta idea, en estos últimos 2 minutos, es lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa? Que ¿por qué no una, sino muchas independencias? Porque hubieron diferentes grupos y poblaciones que estuvieron en esa coyuntura precisa. Y no hablamos de 1820, 21, 22, 23, 24, 25. Estamos hablando de esta coyuntura de 1810 a 1816. Estamos hablando de un periodo en donde una sociedad acostumbrada a una circulación de la información menor comienza a explotar de mucha información. Si bien es cierto, somos una sociedad analfabeta para estos años en gran porcentaje, pero eso no quiere decir que la gente no se entere de las cosas de una determinada, de alguna manera, ¿no? La lectura en voz alta, la transmisión de la información a través de los sermones, etcétera, pueden ser maneras de poder llegar a la población. Para ir un poco cerrando, entonces, no una, sino muchas independencias, en el sentido de que el propio concepto va mutando y el concepto y sus significados me permiten, a partir de estos discursos políticos, me permiten, y un conjunto amplio, me permiten señalar precisamente que la independencia fue entendida por los protagonistas de esta coyuntura de una manera determinada. Cada uno de ellos, o cada grupo, o cada fuerzas en conflicto interpretaron el concepto de independencia de acuerdo a sus propios intereses, ¿ya? Y esa defensa de ese significado del concepto de independencia está vinculado, el rechazo o si no su toma, está vinculado precisamente a la legitimidad política. Es decir, estamos hablando de intereses divergentes, ¿no? Estamos hablando incluso dentro del propio virreinato peruano. El concepto de independencia para las regiones es otra que choca con los intereses de Lima. Para el caso de Buenos Aires, las provincias chocan con el propio concepto de revolución y de independencia que tienen también la Junta Revolucionaria de 1810, ¿no? Entonces, no existe una cuestión monolítica, sino es una cuestión flexible, en cierta manera. Y el concepto de independencia se expresen en los discursos políticos y en el lenguaje de esa coyuntura. La coyuntura de guerra lleva, finalmente, para cerrar, lleva precisamente a que esa coyuntura de guerra lleva precisamente a que los actores políticos muestren, en cierta manera, pienso yo y otros también, sus verdaderos intereses, ¿no? Entre comillas, esos de verdaderos intereses. Por eso que hemos tratado nosotros de contrastar con otros tipos de fuentes, con algunos archivos, sermones, algunos impresos diversos también. Es un trabajo muy arduo. Obviamente es más arduo el trabajo de buscar el lenguaje político de los sectores populares o plebeyos. Pero, y con eso cierro, lo que yo he encontrado en los periódicos, incluso pasándome hasta 1822, que es lo que hice la tesis doctoral en la UBA, es precisamente que los sectores populares están presentes en el discurso político. No es que ellos estén escribiendo en la prensa, ¿no? Porque sabemos que la prensa es una fuente de élite o de zonas urbanas, pero que se propaga es otra cosa. Pero está constante. O sea, los sectores populares, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, los campesinos, están presentes ahí. Siempre está. Ese actor, ese actor social está presente. Siempre. Obviamente, como decía Thompson, si está presente eso, analizando en la Gaceta Inglesa, obviamente es por algo, ¿no? Por algo. Más bien, agradecer otra vez a la Asociación de Americanistas de Cataluña por haberme invitado a compartir un poco de estos conocimientos sobre el concepto de independencia. Y no sé si tuvieran algunas preguntas, voy a tratar de ver de acá del celular, porque estoy en el iPad, estoy en la tablet. No sé si habría alguna pregunta. ¿No? Lo podrían hacer ahorita, ¿no? Yo puedo verlo acá si tienen alguna pregunta, yo lo podría ver aquí y quizás podría contestar, ¿no? La idea, mientras
mientras hagas alguna pregunta o si no, paso directamente ya a hacer un cierre. La idea que yo tuve cuando hice la tesis de maestría, precisamente es esto que he hablado, es parte de un capítulo de la tesis de maestría que fue publicado. Sí, Raúl Reyes por ahí me dice una consulta, sí, te voy leyendo, Raúl. Para cerrar, ya, mientras voy leyendo a Raúl y ahí creo que vamos ya cerrando. Mientras yo leía esto de o sea, yo quise hacer la historia comparativa, después pasé a la historia conectada, porque precisamente, ¿qué es lo que me interesaba a mí? Me interesaba dejar esos nacionalismos o historias chauvinistas, patrioteras, que solamente se miraban el ombligo, como decía Heraclio Bonilla, y pasaba una historia mucho más amplia, ¿no? Incluso la propuesta que tengo ya de aquí para hasta el 2024 es relacionar con también un poco más con lo que pasa en la península. Ese también es un punto importante para tener en cuenta. Entonces estamos hablando de unas historias conectadas, unas historias que rompen las fronteras imaginarias que se han creado con el surgimiento de los estados nacionales para entender mejor. Y el caso preciso de Lima y Buenos Aires, obvio, ¿no? Porque San Martín y Monteagudo van pasando a Mendoza, Cuyo, suben a lo que es la independencia chilena y llegan finalmente a establecer el protectorado. Bien, para ir cerrando, acá dice Raúl Reyes, me dice, ¿qué sucedió con las ideas de independencia en el Alto Perú, de acuerdo a las fuentes que vio? Primero, si queremos nosotros, de acuerdo a las fuentes, a la prensa de Lima y la prensa de Buenos Aires, la prensa de Lima y Buenos Aires centran el foco de análisis del discurso político de estas prensas, de estas, digamos, conjunto de casi 30 periódicos, pero fundamentalmente 5 o 6 periódicos hablan en forma específica del término independencia en el Alto Perú. Se están hablando, o sea, dos periódicos externos están hablando de lo que está pasando en el Alto Perú. Están hablando de Suipacha, están hablando de Viluma, están hablando de Vilcapugio, Ayohuma, están hablando después del norte argentino, lo que hoy tenemos en el norte argentino, que es Tucumán, Salta, lo que sucede, todo ese conflicto, ¿no? Entonces, el término independencia visto desde ellos. Ahora, los que han trabajado, no necesariamente el término independencia, pero lo han visto, es José Luis Roca, ¿sí? Y también, sí, lo tengo justo el libro, y en este caso, ¿no? A ver, el libro de José Luis Roca, ahí pueden encontrar mucha información. También, este libro también muy importante, también que podemos, el libro de María Luisa Sous, ¿no? Por ejemplo, de Clement Tribao también, que habla un poco de Charcas, ¿no? Y la formación, digamos, de este conjunto de abogadillos, como dijo en algún momento Abascal, ¿no? Abogadillos revolucionarios y sediciosos, ¿no? Que salen de Charcas, que salen de ahí del Alto Perú, ¿no? Entonces, el concepto que nosotros tenemos a partir de la prensa de Lima y de Buenos Aires están vinculados fundamentalmente a los intereses de estos dos espacios. Pero estos dos espacios hablan precisamente de que estos grupos que están en el Alto Perú son grupos que están siendo seducidos tanto por unos como por otros. Es decir, es un espacio de disputa. Por eso que José Luis Roca habla de qué cosa, de ni con Lima ni con Buenos Aires, ¿no? Sino ellos buscaban no tanto su independencia. Y si buscaban la independencia, el término independencia tiene que ver con qué cosa, con una cuestión más de independizarse, no de España, sino independizarse de quién, de la dominación de Lima y la dominación de Buenos Aires. Eso significa una especie de autonomismo, ¿no? Para Raquel, y con eso voy cerrando, ¿de qué manera influenció la Constitución de 1812 en el discurso político, en la prensa en el Perú? Humboldt, si no me equivoco, había señalado de que en el caso de ciertas revoluciones son los periódicos los que llevan o los periódicos y los impresos generan revoluciones muchas veces, generan debate político, generan opinión pública y deviene una revolución. Pero en el caso de América Latina pasa al contrario, se da la revolución y después viene ¿qué cosa? Viene la profusión de periódicos, y eso pasó en América Latina, ¿no? En cierta manera. Entonces, ¿de qué manera impactó la Constitución de 1812 en la prensa de Lima?
Por ejemplo, ahí podemos destacar nosotros un periódico muy importante, aparte del peruano, pero más importante el verdadero peruano, el Algo Constitucional, que simplemente su objetivo fue explicar punto por punto la Constitución. ¿Ah? El Peruano Liberal también, periódicos que comenzaron a discutir todos los cambios que se vinieron generando en la Constitución de 1812. Incluso hay sermones también, sermones que hablan precisamente de cuál fue ese impacto, entre comillas, ese impacto, ¿no? Se dice que la junta, podemos decir, rebelión de 1814-15 en Cusco surge precisamente por ciertas influencias de la Constitución de 1812, ¿no? ¿Ya? Y Anthony Holguín nos dice, ¿cómo fue el discurso independentista en el norte peruano? Existen trabajos sobre Trujillo, Ancash. El discurso independentista, si me preguntas sobre el discurso independentista, estás hablando de una variedad de fuentes diversas. O sea, el término discurso puede estar dentro de qué cosa, dentro de un manuscrito. En mi caso, el discurso político está basado en periódicos, ¿no? Entonces, en este caso, los periódicos en Trujillo surgen todavía a partir de 1823 con el INSE, ¿no? El Nuevo Día del Perú, ¿no? O sea, es después de 1821. Para esta coyuntura de 1810 y 1816, la prensa que llega a Trujillo es la prensa que viene desde Lima, ¿ya? Pero eso no quiere decir que Trujillo no decía nada, o sea, sí hay evidencias, lo ha demostrado Luis Miguel Glave, lo ha demostrado Víctor Peralta. Yo también he hecho algunos trabajos para el caso del Perú en general y se ha demostrado, Claudia Rosas Lauro, incluso para la época del impacto de la Revolución Francesa, de que hay una circulación de la información en el norte, y no solamente en el norte, en el sur andino, en Cusco, Ayacucho, también Arequipa, Puno, al lado de Piura, ¿no? Entonces, ¿y por qué existe esta comunicación? Porque como lo has trabajado Susana Aldana, para el caso del gran norte peruano, ¿sí o no? La comunicación con el norte peruano, y para el sur peruano, que ha sido trabajado también por Escable Mofelán Godoy, ¿no? Cuando habla todo de un siglo de rebeliones anticoloniales y todas esas conexiones, ¿no? Que tiene. Entonces, si me preguntas sobre el discurso de la prensa, precisamente tendríamos que ya ver la prensa a partir de 1823 para adelante. Pero podemos hacer un preámbulo, ¿no, Antonio Olguín? Un preámbulo de cómo, o sea, se puede hacer un rastreo, porque sí he encontrado evidencias de que se habla de Trujillo, ¿no? Se habla del norte en general. Se habla en la prensa de 1812, 1813, 1814, ¿no? Así como se habla de Tacna, de Huánuco, como se habla del Cusco, etcétera, ¿no? Incluso también en la prensa de Buenos Aires, de la prensa de Santiago también se habla. Y yo pienso y considero que en la prensa de Nueva Granada, que muchos de ellos están colgados en internet, debe haber buena información también sobre el caso de Trujillo, más que Ancash, el caso de Trujillo, ¿ya? No sé si habrá alguna pregunta más o si no, creo que ya daríamos por terminado. Más bien, gracias otra vez a la Asociación Americanistas, ¿no?, de Cataluña, a David y a todos los colegas que están realizando estas reuniones virtuales. Allá buenas noches y aquí vamos ya creo que a almorzar. Más bien, gracias y por estar en esta charla y a seguir adelante, ¿no? Yo pienso, y termino con esto, de que la independencia o las celebraciones o las conmemoraciones de la independencia no solamente es sinónimo de efemérides, de celebración, construcción de tales cosas, reproducción de tales documentos antiguos. Yo considero que antes de hacer eso, y siempre lo digo a mis estudiantes, a mis colegas, compartimos, te digo, lo que tenemos que hacer es precisamente hacer investigación, y eso cuesta, demora tiempo, ¿no? Hacer una investigación sostenida, no una investigación para un paper nada más, sino una investigación y una investigación en conjunto, ¿no? Una investigación que una
que no fragmente, ¿no? Una investigación regional, sí, muy bien. Una historia también nacional, sí, también, pero una historia también binacional y una historia también iberoamericana, ¿no? Eso es muy importante. Pero sin investigación solamente estamos repitiendo lo mismo de siempre. Gracias a ti, David, gracias a la Asociación de Americanistas de Cataluña y será hasta una próxima oportunidad. Felicitaciones por el esfuerzo y seguimos en contacto. Hasta luego. Nos vemos.